El fanático de Poe, John Williams, versión libre. A fines del otoño de 1880 iba yo en el tren de Boston a Baltimore para ver a mi tía, cuando un desconocido entró en el vagón y tomó asiento frente a mí. Lo recuerdo tan claramente como si lo tuviera delante de los ojos. Un hombre delgado y menudo, vestido de negro, con frente abombada y penetrantes ojos negros. Permítanme antes de continuar contarles algo sobre mí. Quizá a ello les sirva para entender por qué me dejé arrastrar a una situación que cualquier hombre en sus cabales habría evitado. Me llamo William Reynolds y soy escritor de historias de terror. Como tomo muy en serio mi trabajo, siempre trato de darle verosimilitud a mis relatos, sin importar cuán fantasioso sea el argumento, para lo cual me ayudaba bastante el inspirarme en sujetos de carne y hueso. Creo que ahí estuvo mi error. Bien, aquel día fatal yo estaba solo en el compartimiento cuando el desconocido vino a sentarse frente a mí. Lo saludé apenas con una ligera inclinación de cabeza y volví a concentrarme en el argumento del cuento que estaba escribiendo. De pronto, una voz vino a interrumpirme. Es una noche fría incluso para esta época del año, ¿no le parece a usted? Levanté la mirada y vi al desconocido observándome con ansiedad. Así es, en efecto, repuse lacónicamente. Supuse que el sujeto deseaba matar el tiempo con una charla ociosa, cosa que yo no deseaba, y por tanto traté de esquivar su intento leyendo el periódico. Pero algo en el tipo llamó mi atención. Era la clase de persona cuyo aspecto incita a conocerlas más de cerca. Me dejé, pues, envolver en la conversación. Después de despachar algunas frases sobre el clima y cosas como esa, el sujeto dijo llamarse Harold Pym y vivir en Baltimore. ¿Y a qué se dedica?, le pregunté. Digamos que soy un aficionado a las cosas extraordinarias. ¿Y usted, si me permite el atrevimiento de preguntarle? Su curiosidad quedó satisfecha y me complació ver su entusiasmo ante mi respuesta, por lo que envanecido agregué: ¿acaso ha oído hablar de mí? Por supuesto. Respondió. Más aún, he leído algunos de sus cuentos y me impresionaron mucho. Están muy bien escritos y revelan ser obra de quien posee notables conocimientos acerca del mal que acecha en el corazón de todo hombre, pero, con todo respeto, los cuentos de usted no se comparan con los de Edgar Allan Poe. Soy admirador del gran maestro de lo macabro. ¿Por ventura conoce usted sus obras? Naturalmente, respondí por cortesía. Sin embargo, aún reconociendo en él a un gran escritor, sus obras literarias me parecen más repelentes que interesantes. Son producto de una mente enferma. Opinión compartida, según creo, por los críticos que lo ignoraron mientras vivió, aunque 30 años después de muerto Poe, estaba de moda considerarlo el fundador del género de terror. A mí no me impresionaban sus cuentos, pero habría sido descortés decir tal cosa a Pym, además de parecer un mero arranque de celos profesionales de mi parte. Así que me contenté con expresar algunos vagos cumplidos para la obra de Poe. El efecto de mis palabras fue notable en Pym, quien me tomó las manos y dijo en tono ferviente: Vaya, cuán raro es encontrar a alguien capaz de apreciar y comprender la obra del gran maestro. ¿Acaso es usted un seguidor de él? Más o menos, balbucí, retirando de inmediato mi mano de las suyas heladas. Pero no me resistí a agregar: me gustaría pensar, sin embargo, que he añadido mi toque personal al género. Claro, claro, repuso deprisa y ya no dijo una palabra más hasta llegar a Baltimore. Cuando nos disponíamos a apearnos del tren, me tocó del brazo y me dijo: espero no me considere un atrevido si lo invito a mi casa. Poseo algunos recuerdos de Poe y creo que a usted le agradaría conocerlos. Vacilé. A decir verdad, hallaba extraña la conducta de Pym, raros sus modales y muy malos sus gustos literarios. Pero evidentemente se trataba de un excéntrico con unos antecedentes algo misteriosos, y como tal serviría de material para mis cuentos. Así pues, acepté. Voy a estar en Baltimore muy poco tiempo, por tanto, nuestra cita deberá posponerse para mañana por la noche. Me parece perfecto, me respondió. Como vivo a las afueras de la ciudad, es un poco difícil dar con mi casa, así que será mejor si lo recojo en Ayers Ferry. ¿Le parece bien a las 8? Ahí estaré.
dije y nos estrechamos la mano. A la noche siguiente, después de un día pesado en compañía de mi tía, una anciana bastante exigente, me dispuse a cumplir la cita con Pim. Era una de esas noches húmedas y brumosas, tan típicas del otoño en Baltimore, y pensé que estaría mejor quedándome en casa de mi tía, aunque hubiese de pasar la noche oyéndola chismorrear. Al llegar a Ayers Ferry, Pim estaba aguardándome con un coche de caballos. Subí al vehículo y de inmediato advertí el frasco en la mano de Pim. Whisky para soportar el frío, Dijo al ver mi cara de asombro. Dio un buen trago y agregó: ¿gusta usted? No, gracias, repliqué con sequedad. No bebo. Hace bien. El alcohol es un demonio que destruye al hombre. Tomamos un largo y sinuoso camino rural mientras charlábamos. Comenté que Baltimore no se contaba entre mis ciudades predilectas y Pim estuvo de acuerdo. Luego calló un rato antes de agregar abruptamente: Poe murió aquí, ¿sabe usted? Sí, lo sé, repuse, y el alcohol contribuyó mucho a su muerte. Pim nada replicó. Probablemente también él era algo alcohólico, supuse, y sin proponérmelo yo había puesto el dedo en la llaga, así que guardé silencio hasta encontrarnos delante de una mansión de estilo gótico, algo alejada del sendero. Me sorprendieron sus dimensiones y me estaba preguntando si en ella habría una esposa y una caterva de sirvientes para atenderla. Como si leyera mis pensamientos, Pim comentó: Como vivo solo, quizá encuentre algo parca a mi hospitalidad, y agregó lanzándome una extraña ojeada. pero no creo que lamente haber venido, sobre todo después de ver lo que voy a mostrarle. Ató el caballo a un poste y me condujo al interior de la mansión. Para asombro mío, el recibidor estaba todo iluminado con candelabros en las paredes y en mesitas rinconeras. Crean la atmósfera adecuada Puntualizó Pim. ¿Para qué?, pregunté. para mi museo. Afirmó mientras tomaba un candelabro y me hacía una seña de seguirlo. Va usted a contemplar algo nunca visto. Incluso ahora, después de tantos años, recuerdo perfectamente aquel extraño santuario dedicado a la memoria de Poe, mediante figuras de cera y animales disecados. Pim había reproducido diversas escenas de los cuentos de aquel escritor. Así, en una habitación vi sobre el piso una mujer descabezada a la que agredía un enorme mono, evocación de los asesinatos de la Rue Morgue. En otra, los muñecos representaban unos danzantes que admiraban a un siniestro personaje vestido de rojo. Escena tomada de La Máscara de la Muerte Roja. Más allá, un atroz felino tuerto, sentado sobre la cabeza de su difunta dueña, era sin duda la representación de la escena final del Gato Negro. Y así seguimos pasando por las estancias del impresionante museo donde Pim había rendido homenaje a Poe. Finalmente llegamos a una sala donde las figuras y el decorado trasuntaban el horrible relato El Pozo y el Péndulo. Quizá usted conoce este cuento, el del pobre hombre condenado a muerte por la Inquisición, a quien encierran junto a un pozo sobre el cual cuelga un péndulo rematado por una acerada cuchilla. A cada vaivén de la hoja, ésta se aproxima más y más hasta tocar el pecho del infortunado. No siga, conozco el cuento, le interrumpí, y me quedé mirando la tétrica escena, y ahí estaba el pozo y la atroz cuchilla en el extremo del péndulo. Los cortinajes, nada faltaba, excepto las ratas de relato. Un día, cuando el talento de Poe sea plenamente reconocido, abriré este museo al público, explicó Pim, y concluyó: ese pobre escritor, tan incomprendido en su época. Tal vez debí cerrar la boca y salir de ahí tan pronto como fuera posible, y decente hacerlo. Pero no pude contenerme. ¿Incomprendido? Nada de eso, sino visto como el borracho fracasado que era. Si me permite decirlo, creo que podría usted haber empleado mejor su dinero en otra cosa. Mis palabras tomaron desprevenido a Pim, quien me miraba azorado. Es más, continué, la obra de Poe no es sino el desvarío de un loco. ¡Basta! Musitó Pim. ¡Basta! Si por mí fuera, añadí dejándome llevar por la crueldad, prohibiría esos cuentos.
Con un grito ahogado, Pim aventó el candelabro y se me echó encima con fuerza, tal que me hizo trastabillar al borde del pozo. Al saber que mi vida estaba en juego, golpeé a Pim repetidas veces, pero mis ataques parecían no surtir efecto en él. Para colmo, de pronto me di cuenta de que el candelabro caído había pegado fuego a las colgaduras de la estancia y cada cortina llameaba como una gigantesca antorcha. Semejante horror me dio la fuerza necesaria para librarme de las garras de Pim y dejarlo inconsciente de un golpe. Escapé de la sala. No podría decirles cuánto tiempo empleé recorriendo los interminables pasillos y estancias, perseguido siempre por el humo y el fuego que se propagaba velozmente de una figura de cera a otra. Por fin hallé la salida y permanecía fuera de la casa viendo cómo las llamas devoraban el piso superior. Si Pim no había vuelto en sí a tiempo para ganar la planta baja, pensé, seguramente ahora estaría muerto. Mientras sollozaba histéricamente, corrí a desatar el caballo del coche, trepé al vehículo y me alejé de la horrible escena a toda velocidad. Seguramente le sorprende que yo no avisase del terrible incidente a la policía y en lugar de ello haya tomado el primer tren a Boston, pero lo hice por una buena razón. Como me había implicado aún indirectamente en la muerte de Pim, preferí no verme atrapado en la lenta maquinaria judicial mientras se decidía si yo era o no culpable. No tengo ni idea de lo que pensó mi tía de mi apresurada partida. Todo cuanto sé es que cuando ella pasó a mejor vida, no me dejó ni un centavo. Solo me resta por contar a ustedes una cosa. Hace poco tuve ocasión de ver un retrato de Poe, mientras hojeaba el volumen de sus obras completas. Quedé estupefacto al comprobar el inmenso parecido entre este escritor y el desventurado Pim. Hoy me pregunto, ¿será posible que Pim fuese el atormentado espíritu de Poe, buscando todavía reconocimiento que se le negó en vida? Esa duda me acompañará hasta el fin de mis días.